Bienvenidos a la casa de Dios. Qué lindo es poder ver a gente que no veía hace mucho tiempo. Qué lindo verte, Normita, Marta y a un montón de personas. Qué lindo verlos de vuelta. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Vamos a entrar a la palabra. Vamos al Salmo 38, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Salmo 38, versículo 5. Hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Quiero repetir el versículo 5. Hieden y supuran mis heridas. Hieden y supuran mis heridas. Cuando comenzó la pandemia, Dios nos mostró que nos metía en un tiempo en lo secreto de nuestras casas, especialmente para que nosotros seamos transformados, sanados, liberados, capacitados, preparados, hechos aptos para la temporada que viene. Entonces, veo que muchos no han aprovechado ese tiempo. Han perdido el tiempo que Dios los había encerrado y siguen con las heridas abiertas. El Espíritu Santo me mostró eso, por eso empecé a predicar de sanidad interior. Todas las últimas prédicas de los domingos vengo hablando de sanidad interior y a la gente le sigue pegando en el pecho, la gente los veo llorar, los veo quebrarse y siguen con la herida y vuelven el otro domingo y vuelvo a predicar sanidad interior y les vuelve a pegar en el pecho. Entonces digo, esta gente no entiende, voy a decir mejor. Esta gente no entiende. Está desaprovechando las palabras, está desaprovechando los momentos, no se está haciendo ministrar. Si una palabra te pega y te identifica, lo primero que tienes que hacer es decir, necesito sanidad interior, necesito liberación y voy a mi líder y voy a buscar una administración sacerdotal. Pero no puedes venir domingo todo, ¿no te has cansado de vivir siempre con el mismo dolor, con una herida abierta que no cicatriza y que ya hiede? ¿Por qué? Dice hiede, ¿que no? Supuran pus, porque son años que tenemos esa herida. Y si usted es un hijo de Dios, usted fue llamado a sanidad y a libertad por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuiste sanado, fuiste libre de todos los demonios. ¿Sabes por qué? Porque Él los venció públicamente y los expuso públicamente en la cruz del Calvario. Entonces no puedes, si sos un cristiano, no puedes seguir hediendo. No puedes. Porque mientras tengas la herida abierta no vas a ser una persona apta para lo que viene. No vas a conquistar las bendiciones que Dios ha preparado y ya las ha soltado para tu vida. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya fuiste bendecido. Ahora no lo puedes atrapar, no las puedes conquistar. A causa de una herida no sanada. Seguimos con lo mismo. No estás apto para lo que viene. Por eso nuestra tarea como iglesia es la tarea del liderazgo. De esto les hablé el viernes, así que lo tienen fresquito y clarito. Entonces, si nosotros lo tenemos que darle la aptitud, la capacitación para que ustedes puedan vivir una vida mejor. Para eso somos la iglesia, para eso es el ministerio que Dios nos preparó. Así que eso lo tienen claro de lo que hablé el viernes, así que no lo voy a repetir. Pero si usted no se hace ministrar,
Si usted no busca la sanidad interior, va a empezar temporadas nuevas con su pareja, restaurando matrimonio, con sus hijos, restaurando la familia, o con nuevas personas, y lo va a volver a arruinar. La vida no va a cambiar, y no es por el otro, es causa de una herida suya que sigue hediendo y supurando. Por eso son tiempos que usted debería haber aprovechado en esa cuarentena para capacitarse en la intimidad con Dios. Pero hay gente que en esa intimidad no ha leído, no ha buscado de Dios en oración, en adoración. Solamente y en algunos casos se conectaba a una palabra, pero no buscaba la intimidad con Dios. Y veo a veces cómo esta palabra penetra como un bisturí en los corazones de ustedes. Y vuelven a estar sensibles, porque la herida sigue abierta. Las lágrimas en sus ojos, y que veo que a veces bajan la cabeza cuando estoy ministrando la palabra, es porque la herida está siendo tocada. Y ustedes siguen estando sensibles. Por eso, para que una sanidad interior sea completa, se debe sanar la herida raíz, la herida que originó todo ese problema. Yo me acuerdo cuando estuve ministrando a un joven que me hablaba que tenía una adicción a la masturbación, que no podía controlarse. Después me habló también que tenía otro tipo de tendencias, y una de esas era una tendencia suicida. Y después también me habló de otras fallas de su carácter, de su temperamento. Pero el origen de todo era que a los 6 años había sido abusado. Ahora, ¿qué pasa si yo me entretengo ministrando la masturbación, las fallas de carácter, el intento de suicidio y todas esas cosas? Nunca voy a entender. Mire, agarre esta revelación. Dice que cuando nosotros hacemos libres a alguien, la casa donde estaba ese espíritu es limpiada, barrida, puesta en orden, pero queda vacía. Y para que no esté vacía, usted la tiene que llenar con Dios, no se llena con otra cosa. Ahora, si usted no la llenó con Dios, el espíritu conoce el camino de regreso. Aparte, conoce el olor de su pus. Conoce el olor que usted supura y que hiede. Conoce el camino de regreso. Y dice esta palabra que trae 7 espíritus peores. ¿Por qué? Porque quiere entretenerlo después peleando con los 7 espíritus, hoy con este, hoy con este. Y él se esconde en lo profundo de su corazón, se atrinchera, toma posesión de su corazón, de ese territorio, para que usted nunca más lo vuelva a expulsar. Y usted esté entretenido con otros espíritus y nunca vaya al espíritu raíz. No sé si lo está entendiendo. Entonces estamos expulsando un demonio aquí y otro allá. Pero al espíritu principal, al espíritu raíz, permítame que lo llame así, lo que provocó todo lo que se desencadenó en su vida, no lo podemos encontrar, está escondido, ni nosotros entretenidos con otros espíritus. No se olvide que una herida sin cerrar es una puerta abierta para que entren demonios a contaminarla. De esto les hablé el domingo pasado. Y un demonio invita a otros que vengan a morar. ¿Por qué? Porque quiere que la gente se entretenga, que cuando, no sé si me está entendiendo, que cuando usted venga a ministrar, venga por otro problema, pero no vaya a la raíz del problema. No vaya a la raíz. Y cuando una herida supura y da mal olor, no es una buena señal. No es una buena señal. Lo que pasa es que nos está diciendo que hay muerte.
porque solo lo que está muerto hiede. Los médicos lo llaman una necrosis, una muerte de los tejidos que rodean la herida. Y esa necrosis empieza a heder. Ahora, ¿qué pasa con eso? No se puede cerrar una herida donde hay necrosis, donde hay carne muerta. Lo que hay es sacar toda esa carne muerta, limpiar, raspar y recién unir para que se pueda cerrar la herida, o sea, la puerta por donde entran demonios. El tejido muerto es insensible. Y solo te das cuenta que hay un tejido muerto, que la herida está produciendo muerte dentro de tu ser por el olor. Porque vos te tocas y no sientes nada, pero todo está podrido y se está muriendo. El tejido muerto es insensible. La herida se vuelve asintomática, o sea que no sentimos. ¿Qué significa esto? Que empezamos a ignorar y aprendemos a convivir con una herida del alma. Y empezamos a vivir como si nunca nos hubiera pasado nada, como si el dolor no existiera. Es como que encapsulamos algo, pero ¿sabes qué pasa? El roce con las personas, y no te estoy hablando de un codazo, sino de una palabra de una persona, una actitud, una mirada fuera de lugar, o que hace que, como dice aquí, que te humilles, sientas vergüenza, y eso sea como un detonador de tu vieja herida que se vuelva a abrir. Vos trataste de ignorarla, de no sentirla, de decir que no existía, a convivir con eso, pero hay algo, un roce en la vida puede hacer que esa herida vuelva a aparecer, vuelva a abrirse, y entonces vas a tener reacciones inesperadas. Vas a tener cambios de carácter, cambios de conducta, y van a hacer que vuelvas a hacer o hagas cosas que no quieras hacer. Vos no sientes, pero cuando hablas se nota el olor de tu herida. Cuando hablas se nota la queja, el enojo, se nota la bronca, se notan las ganas de venganza, se nota que la herida te está pudriendo el alma. Ese es el olor a través de tus palabras. Cuando se vuelve insensible, no dimensionamos la magnitud de la herida, porque no sentimos dolor y no sabemos hasta dónde se nos está pudriendo el alma. Y empieza a supurar odio, enojo, dolor, impotencia, frustración. Y ese olor y esa herida abierta atrae otros espíritus como tristeza, depresión, miedos, fobias, etc. Entonces vos vas al médico a tratarte de depresión, de tus miedos, de tus fobias, pero el médico nunca va a saber cuál es lo que te originó esa depresión, porque no fue tratada. Y vos estás hablando de la tristeza que tienes, pero no identificas, porque la herida vino por un abuso. Y tu depresión capaz que venga, ay, porque mi marido me dejó. ¿Y por qué te dejó tu marido o te dejó tu mujer? Porque posiblemente a causa de ese abuso no fuiste sanando y fuiste pudriendo cosas, entonces empezaste a ver todo malo y todo lo que tocaba los contaminabas y contaminaste tu matrimonio, contaminaste tus hijos. Y la depresión es porque mi hijo en la droga. ¿Y por qué llegó tu hijo a la droga? Y posiblemente empezó con una herida tuya, pero vos no hablas de esa herida. Y dice que empezamos a vivir encorvados. Fíjese ahí el versículo 6, creo que es, dice que empezamos a vivir encorvados. Nos cuesta mirar arriba porque estamos enojados con Dios. Normalmente cuando tenemos una herida que pasa el tiempo y los roces de la vida vuelven a abrirla y nos seguimos enojados y tenemos el alma contaminada, envenenada, podrida, nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitiste que me pase esto? Dios, ¿por qué no me ayudas?
Dios, ¿por qué no estuviste? Y terminamos enojados con Dios a causa de lo que nos pasó. ¿Por qué no estuviste cuando mi tío me hizo esto? Fue tu tío, no fue Dios. Y tu Dios estaba. Y posiblemente impidió que te maten, impidió cosas peores. Pero nos cuesta mirar Dios. Entonces empezamos a mirar el piso. ¿Quién camina mirando el piso? Los que sienten vergüenza. En esa versión dice humillado. Miramos porque nos sentimos humillados, sentimos vergüenza, sentimos que hasta la culpa fue nuestra del pecado que otro hizo en nosotros. Evadimos el contacto visual. Y empezamos, sino también a mirar siempre lo terrenal. Y empezamos a creer que lo terrenal, lo material, lo mundano, nos va a hacer feliz, nos va a hacer olvidar, nos va a quitar el problema y el dolor que tenemos. Y nuestra mirada se vuelve totalmente terrenal, porque no nos da la cara para mirar al cielo. Y cuanto más te involucres con tu mirada a lo terrenal, dices, vos miras, deseas y te involucras en las cosas terrenales y después estás tan sucia de todo lo terrenal que cada vez te va a costar más levantar tu mirada al cielo. Nunca te olvides que una herida abierta es una herida sensible. Así que todo te humilla, un gesto, una mirada, hasta la publicación de un desconocido en Facebook. Vos te sacas una foto y te pone alguno, uy, qué gorda que estás. Y te agarra una bronca, un enojo. Y de un desconocido, y capaz que es un chico, o no sabes quién es, pero te enoja y te llena de bronca. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces andamos enlutados todo el día. Y el enlutado habla de la pérdida, habla de muerte, habla de dolor, habla de aflicción, habla de depresión. Todo eso es enlutado. Y a veces no es solo perder un ser querido, con la muerte física, porque muerte es también perder el amor de tu vida que se vaya con otra o con otro. Muerte también es ver a tu hijo drogándose. Muerte es un montón de cosas, muchas muertes emocionales. Entonces, nosotros empezamos a andar la vida enlutados. Mirale, a él no le muere nada y a mí me está muriendo todo. Y estoy hablando no de muertes físicas. Una vez escuché a un líder de la iglesia decir, miren cómo ayudo a todas estas personas, todos andan bien con su familia, con sus hijos, y la mía cada vez está peor. Lo escuché en un líder de nuestra iglesia. Entonces le dije, pará, vení, te voy a ministrar. Porque si no dimensionas que estás ayudando familias y bendiciendo gente para la gloria de Dios, no lo estás entendiendo. Pero el problema es que todo tiene que empezar por casa. Pero a veces en casa, como nosotros buscamos una posición en la iglesia y queremos servir en la iglesia sin estar sanos, entonces lo que hacemos nosotros, escondemos y tapamos que no se entere nadie de lo que pasa en casa. Entonces quieres servir. Servir significa eso, bendecir a otros. No buscar tu propia gloria, porque si no ya estás más enfermo de lo que creías. Entonces empiezas a servir a otro y la gente es bendecida. Y después mira y dice, ay, lo mío, lo tapaste. Le pusiste una curita. Estás tan podrido que no sentías dolor, pero de pronto el ver la bendición de Dios en la vida de otro, dice, ¿y por qué no en la mía? Y miras, es que vos no expusiste tu herida para ser sanada. Entonces te da bronca aún de que Dios te use para bendecir a otros.
y andas enlutado. Fíjate el roce, bendecir a otros. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso, para que una herida sane y cierre correctamente, debe ser libre de todo espíritu que te atormenta el alma. Por eso siempre hablamos de sanidad y liberación. La sanidad y la liberación tienen que ir juntas. Porque estoy hablando de una herida del alma, y en una herida del alma es una puerta abierta que algún demonio, grande, chiquito, como quieras, se te metió y te está influenciando, hablando a la cabeza, recordándote lo que te causa el dolor. Por eso, liberamos a una persona. Ya conmigo, es libre. Libre es cuando un espíritu inmundo sale. Pero para que alcance la libertad en Cristo, es diferente. Porque la libertad en Cristo habla de que eso de que ha sido libre se mantenga perpetuamente. ¿Me está entendiendo? Ser libre, cualquiera, es libre, pero no todos alcanzan la libertad. La libertad es cuando se cierra las puertas, se sana la herida y se cierra la puerta y el demonio no puede volver a entrar. Pero cuando no se sana la herida, la puerta sigue abierta, entonces el demonio va, viene, trae 7 peores. Por eso hay casos que nos cansamos de hacer liberación. Pastor, a este ya le voy haciendo 8 veces liberación. Yo me acuerdo de una mujer que venía, predicaba, soltaba una palabra, ay, vomitaba, se manifestaba. Y era todos los cultos. ¿Por qué? Porque no se le llamó, bueno, ya has sido libre de eso. Vení, ahora vamos a hacer sanidad interior. ¿Qué fue lo que te causó eso? Como no se cerró la herida, los espíritus iban, volvían. Era como que, déjala que nos echen afuera aquí. Y apenas salga ya me vuelvo a meter. Porque no se cerró la herida. Por eso mucha gente es libre, pero al otro día vuelve a estar endemoniado, atormentado, influenciado, llámelo como quiera. Pero para alcanzar esa libertad hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la herida. En la herida sanada se cierra el acceso a los demonios. No pueden volver a entrar y ni siquiera pueden buscar ayuda. Hay un caso muy lindo que siempre lo predico, pero vamos a enfocarnos en Marcos capítulo 5, por favor, versículos 28, 29. Dice, ¿se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Que llevaba 12 años con flujo de sangre. Había perdido toda su plata, había perdido su familia, ha ido por todos los médicos, hasta que escuchó hablar de Jesús y ella decía, si tocare solamente, ¿qué cosa? Su manto, seré salva. Entonces se acerca por detrás, versículo 29, y toca el manto. Y la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué le pasó? Fue sana. ¿Diga conmigo? Fue libre de un azote. Fue libre de un azote. Pero Jesús se dio cuenta de esto. Dijo, ¿quién me ha tocado? Una multitud te toca. No. Salió poder de mí. Y la mujer se acercó y le dijo, fui yo quien te tocó. Entonces Jesús sabía que la mujer había sido libre, pero necesitaba libertad. Versículo 34, después que la mujer confiesa, fíjese lo que dice el versículo 34, por favor. Marcos 5, 34. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Por eso hay gente que le traían a Jesús para que la sane y Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. Y se levantaban sanos. ¿Por qué? Porque iba a la raíz, le expulsaba al demonio, le sanaba la herida raíz originaria, los demonios se iban a través del perdón de pecados y la persona era sana físicamente. Posiblemente
ese dolor de columna, ese dolor de rodillas, esas migrañas que no te dejan vivir, esa úlcera, esa diabetes, todo es producto porque no fuiste ministrada de tu problema de raíz. No fuiste sanada y no fuiste liberada. Entonces, hoy vas al médico a tratarte el ciático, el estrés, la diabetes, la migraña. Esos son los demonios que están entreteniendo y que impiden que vayas al problema que origina todo esto. Lo pasó con esta mujer. Si al toque ya había sido sana, pero era una sanidad que podía volver a abrirse esa herida. Por eso Jesús fue, vení públicamente, te avergonzaron públicamente, yo públicamente ahora te bendigo, te restauro. Y ahora no solo sos sana, sino ahora sos salva y libre de ese azote. Ignorar una herida no hará que desaparezca. Solo se aprende a convivir con el dolor de una herida abierta. Así que usted no ignore eso. Vaya a la fuente de su problema. ¿Y cómo hago? Mi marido ha sido infiel conmigo. Pará. No te enfoques en eso. Vamos a vos. Vamos a tu vida. ¿Qué produjo tu vida? Que estuviste siempre con inseguridad, que nunca levantaste tu autoestima, que nunca te posicionaste en el lugar que Dios te puso. Y todo eso te hizo pensar, y ¿sabes qué? Los maridos quieren una mujer bien puesta. Y como no encuentra esa mujer bien puesta, va y busca otra. Porque no puede encontrar en vos lo que él necesita. Y vos nunca vas a hacer lo que él necesita hasta que no sanes tu herida de tu niñez. No lo hables. ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? La cruz ganó tu libertad y tu sanidad. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero nunca va a la cruz. Y en la cruz tienes toda la sanidad y toda la libertad ganada para ti. Porque la herida no sanada y el tormento del dolor altera y desenfoca a la persona en la vida. Hace que te enfoques en otras cosas y no te enfoques ni siquiera en tu felicidad, en tu futuro, en tu amor, aún en la obra del ministerio. Vos te desenfocas del propósito y del diseño de Dios para tu vida. Y normalmente esto altera y desenfoca el carácter de la persona. Por eso muchos comportamientos y reacciones no son entendibles. Sí, ¿qué le pasó que reacciona de esta manera? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué es violento? No es por tu causa. Hay una causa en él. No son entendibles los comportamientos de muchas personas. Y posiblemente yo no los entienda, pero sí sé una cosa, que esos comportamientos nos hablan de una persona herida y que no quiere sanarse. Por eso, cuando vienes aquí y yo empiezo a predicar palabras de sanidad y vos empiezas a pensar en otra cosa, a dormirte, a desenfocarte, es porque el espíritu inmundo que tienes adentro no quiere que escuches una palabra de libertad. Estás pensando, tengo que ir a hacer el asado. Estás pensando en la deuda que tienes que pagar mañana, en el vencimiento. O te duermes. Y eso es que la herida hace que no te puedas enfocar en lo que puede traer tu libertad. Entonces, usted tiene que empezar a ver los signos de las personas, porque esos comportamientos nos hablan de no solo de que hay una herida abierta, sino que hay un demonio al control. Cuando se sana una herida del alma, se cambia el comportamiento.
Hay gente que quiere que el marido cambie el comportamiento, que los hijos cambien el comportamiento, sin que sanen sus heridas del alma. El comportamiento te molesta, claro, nos molesta ese comportamiento, pero el problema es que tenemos que entender que ese comportamiento, que no es como cuando vos lo conociste, y que esos celos y que esa violencia verbal y todo, es producto de una herida del alma no sanada. Entonces lo que tienes que hacer es buscar ayuda o llevarlo a que alguien lo pueda ayudar para sanar esa herida del alma. ¿Sabes por qué? Porque si no, nunca va a cambiar su comportamiento. Nunca va a cambiar su conducta. Entonces, debemos entender esto, que cuando se sana una herida del alma, se cambia el comportamiento. Por eso debemos sanar todas aquellas heridas que alteran nuestros comportamientos. ¿Y por qué fuiste a tomar? ¿Y por qué saliste con otros hombres? ¿Y por qué te peleaste? ¿Que no sos feliz en tu casa? ¿No sos feliz en tu matrimonio? Sí, ¿y por qué lo haces? Y porque hay una herida no sanada. Adicción. La palabra adicción, usted sabe, dicción es lo hablado, adicción es lo que no se habla. Pero también adicción significa, y era el término que se usaba en el Imperio Romano en esa época, para hablar de alguien que era esclavo o dependiente. Ese es un adicto al rey. Esa es una persona adicta al gobernador. Entonces, estamos hablando que cuando nosotros no hablamos, nos convertimos en esclavos de la herida no sanada. Un adicto es una persona esclava del dolor de la herida. Y el enemigo sigue teniendo el control de nuestras emociones. Vos no controlas tus emociones. Es el demonio que está dentro de esa herida, al cual entró, porque vos nunca la cerraste. Por eso la adicción es lo no hablado. Por eso es importante en toda sanidad y liberación que vos expongas, que vos hables. El apóstol Santiago en su carta nos habla de eso, de la confesión sacerdotal. Porque nosotros no te vamos a perdonar, porque cuando habla el apóstol Santiago no es para perdón de pecados. La confesión sacerdotal es para sanar las heridas del alma. Y mientras vos sigas callando, como decía el salmista David, tus huesos y tu interior se va a ir pudriendo, se va a ir muriendo, se va a ir secando. Entonces tienes que decir, me pasa esto, de niña me abusaron, de niña. Y yo cuando era un adolescente aborté. Entonces, el otro día lo escuchaba a una persona, un periodista que se llama Asís, que está en contra del aborto. No porque es religioso, sino porque yo practiqué el aborto en la mujer que amaba. Y sé de la negatividad, de los sentimientos negativos que invadieron mi vida, que invadieron la vida de ella. Y me costó años superar los sentimientos negativos de un aborto. Pero no lo confesé. Entonces la herida sigue abierta, siguen sin sanar. Entonces, ay, me duele la cadera. ¿De dónde vendrá ese dolor de cabeza? ¿De dónde vendrá el dolor de tus rodillas? ¿De dónde vendrá tu dolor del alma? ¿Qué cosa hiciste? ¿A quién mataste? Porque abortar es matar. No sé por qué estoy hablando de esto, pero posiblemente haya gente que haya abortado más de una vez aquí y no ha sanado eso. Y se sigue condenando. No ha sanado esa herida. Por eso es necesario que vos expongas tu herida ante el sacerdote para que sea sanada. No que le cuentes a una amiga, al sacerdote. Así nos enseña la Biblia, léalo, cuando habla de que uno tenía una lepra, que es una herida que supura y que ya es te ha contaminado casi todo el cuerpo. Dice, vaya al sacerdote, que él vea la gravedad de su lepra y que él le diga lo que usted tiene que hacer. No como muchos que vienen y dicen, tengo esto y creo que debo.
Van al médico y le dicen al médico lo que tiene que hacer. Hace poco, no voy a decir quién, acompañé a una persona al médico y el médico le dijo, tiene que hacer esto, hacerlo esto. No, yo eso ya lo hice y no me funcionó. Dígame otra cosa. Hay gente que le dice al médico lo que tiene que hacer. No, eso no me gusta. El sacerdote es el que te tiene que decir. Y cuando vos vas y lo confiesas, expones la herida ante una administración de una unción sacerdotal. Una herida no sanada es una puerta abierta para una transferencia de espíritus. Ejemplo, un hombre se acuesta con una prostituta. La prostituta le puede contagiar HIV, papiloma, una sífilis, etcétera, etcétera, etcétera. Y él va después y se acuesta con su mujer. ¿Qué le transfiere a la mujer? HIV, papiloma, sífilis o lo que le haya transmitido. Pero también hay una transferencia espiritual. Le transfiere el abuso, le transfiere desorientación sexual, homosexualidad, lujuria, y eso le transmites a tu mujer. Y no solo es que le transmites a tu mujer, sino que abres una puerta dimensional para que esos espíritus entren a tus hijos. Y dices, che, ¿por qué mi hija se volvió lesbiana? ¿De dónde? Fue la prostituta con la que se acostó tu marido hace 20 años. Y te transfirió ese espíritu y juntos les transfirieron a tu hijo. Cerraste las puertas de las transferencias espirituales porque una herida abierta es una puerta para herencias generacionales de todo lo malo que otros te transfirieron. Tengo muchos ejemplos. Me acuerdo de una mujer que vino a ser ministrada. Su marido le había contagiado papiloma, cáncer de útero, le sacaba la vaciaron entero. Un hombre que vino a ser, que había contraído sífilis y él con la única mujer que se acostaba era con su mujer. De punto descubrimos que la mujer se acostaba con un viajante. Terminó en un divorcio y un montón de cosas de destrucción familiar. Las transferencias espirituales. Vos decís, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué? Porque no cerraste la transferencia de espíritus que recibiste o que provocaste a causa de una herida abierta. Entonces por eso no puedes restaurar tu matrimonio, por eso no puedes enderezar la vida de tus hijos, por eso nada te sale bien, por eso tu economía nunca prospera, porque hay herencias, tu salud sigues enferma, porque no cerraste las puertas de las transferencias espirituales. Pero este es un temón, así que solamente lo quería tocar al pasar, de que a veces son puertas dimensionales abiertas que provocan herencias generacionales. Por eso, para todo esto, por todas estas cosas, es necesario cerrar toda herida que tengas y ser libre de todo tormento emocional, para que seas feliz y para que hagas feliz a los que amas. Y los que amen no necesiten otra mujer, otro marido, otra mamá, otro papá, porque si no a veces tu hija se va a casar con uno de 60. ¿Y por qué? Porque siempre anduvo buscando el papá que no tuvo. Y vos no pudiste ser el papá maduro y presente a causa de una herida que te mantuvo en una adolescencia espiritual. Por eso usted ve hombres que ya tienen 40, 50 y quieren vivir vidas de solteros. Y lo mismo va para las mujeres. Entonces, ¿por qué quieren vivir una vida adolescente cuando ya son gente madura? Porque hay heridas no sanadas de su pasado que alteran sus comportamientos, que alteran sus conductas. Por eso es necesario que sanes tus heridas abiertas y seas libre de todo demonio que te esté atormentando. Los que sientan que esta palabra es para ustedes, cierren los ojos. Cierren los ojos.
Padre, en el nombre de Jesús, Urraba Shekarabakia, Oreba Baba 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 Shekarabakia, que esta palabra pueda identificar tus heridas del alma, que pueda identificar tus demonios interiores, pero sobre todas las cosas, que te dé el valor para confesarlos en una administración sacerdotal que traiga liberación y sanidad total, que pueda enfocarse en ese espíritu raíz, en esa herida que fue la que originó todo lo malo que vino después a tu vida, para que seas verdaderamente libre y verdaderamente puedas adquirir la libertad en Cristo que Él ganó en la cruz del Calvario, para que no sea una repetición de cosas negativas y dolorosas tu vida, sino puedas experimentar la felicidad que ganó Jesús para vos. Tú eres un hijo, una hija de Dios y te mereces lo mejor, y Dios lo consiguió. Padre, en el nombre de Jesús, declaro libertad en todas estas personas. Declaro sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Que tus hijos no hereden los mismos demonios que te atormentan. Aunque algunos ya lo pueden ver en sus hijos, llevando vidas atormentadas. Cierre las puertas que hay en usted. Y va a ver cómo empieza a haber una liberación familiar.